¿Alguna vez la hiciste mojarse? ¿Sin tocarla? ¿Sin quitarle la ropa? ¿Sin besarla? ¿Sin siquiera rozar su piel? Solo con tu voz. Solo con un susurro exacto. En el momento justo. Al oído. Eso, amigo, no es un talento. Es una técnica. Un arte. Porque el deseo de una mujer no empieza en su cuerpo. Empieza en su mente. Y cuando sabes qué decirle, cómo decirlo, y cuándo acercarte, la puedes hacer gemir sin tocarla. En este vídeo te voy a mostrar cómo dominarla con una sola frase. Cómo hacer que sus piernas se abran. Solo porque la hablaste lento. Cómo volverla adicta al sonido de tu voz. Prepárate. Porque este no es un consejo cualquiera. Este es el arma más silenciosa y más poderosa que un hombre alfa puede usar. Muchos creen que para excitar a una mujer hay que tocarla, besar su cuello, subirle la temperatura con caricias o presión directa. Y sí, eso puede funcionar. Pero si de verdad quieres romperla, si quieres que su cuerpo tiemble sin saber por qué, si quieres verla cerrando los ojos, mordiéndose los labios, con las piernas inquietas solo por estar cerca de ti, entonces tienes que entender esto. La voz de un hombre es un arma letal. Una que la mayoría no sabe usar. No me refiero a gritar, ni a hablar fuerte, ni a sonar como un locutor. Me refiero a lo que pasa cuando estás a centímetros de su oído. La habitación en silencio. Su respiración suave. Y tú le dices una frase exacta, con el tono exacto, al ritmo exacto. Y su cuerpo reacciona. Se estremece. Se humedece. Se entrega. Sin entender por qué. Eso no es magia. Eso es dominio. Y te voy a explicar por qué funciona. La mayoría de hombres desperdicia su voz. La usan sin intención. Hablan demasiado. No saben usar el silencio. Y lo peor, no entienden que el tono de voz es más importante que las palabras. Una mujer puede oír miles de cosas al día. Halagos, mensajes, frases ensayadas. Pero cuando un hombre se le acerca, sin ansiedad, con calma, con seguridad absoluta, y le habla lento, bajo, al oído, algo dentro de ella se rompe. Porque la voz masculina, cuando se usa bien, activa en ella un disparador biológico. No solo la escucha, la siente. Es como si esa vibración entrara por su piel, bajara por su espalda, se alojara en su pecho, y bajara hasta ese punto, que empieza a latir solo de imaginar. Y si tú entiendes eso, puedes hacerla mojarse con una sola frase. Ahora escúchame bien. No se trata solo de qué le dices. Se trata de cómo lo dices. Puedes decirle lo más simple del mundo. ¿Cómo? No tienes idea de lo que me haces. ¿Y si lo dices de frente? En un bar. En tono de charla. No pasa nada. Pero si esperas. Si la miras. Si te acercas en silencio. Si inclinas tu cabeza a su oído. Y luego lo susurras. Con voz baja. Con calma. Con pausa entre cada palabra. Entonces se le van a arquear los hombros. Va a cerrar los ojos. Su respiración se va a cortar. Y aunque no lo diga, su ropa interior va a empezar a mojarse. Porque lo sintió. No lo escuchó. Lo sintió vibrar dentro. Y eso es todo lo que necesitas. Cuando un hombre sabe controlar su voz. Cuando no habla por hablar. Cuando usa el silencio como parte de su juego. Cuando elige cada palabra con intención. Se convierte en un dominador silencioso. Uno que no necesita gritar. No necesita tocar. Ni siquiera necesita acercarse tanto. Solo basta que ella sepa que si tú le hablas al oído, va a perder el control. Y ese tipo de hombre se convierte en un vicio. Porque ella lo puede evitar. Puede resistirse. Pero el día que le susurra así otra vez, su cuerpo vuelve a ceder. Ahora, no confundas esto con ser romántico. No es poesía. No es dulzura. Es deseo. Y se nota en cómo controlas el tono.
En cómo pausas antes de decir lo más fuerte. En cómo terminas una frase y te callas, dejándola colgando del aire, imaginando lo que viene después. Porque en ese espacio, entre palabra y palabra, es donde el deseo crece. Y si tú aprendes a manejar ese ritmo, esa voz, esa respiración, vas a poder mojarla con frases como: no sabes lo que me estoy aguantando por no tomarte ahora mismo. Si supieras lo que quiero hacerte en este momento. Habla bajito o no respondo por mí. Y después de eso, no digas nada. Solo mírala. O vete. Déjala con eso en el cuerpo. Porque ese tipo de susurros no se olvidan, no se procesan, se sienten y se quedan ahí, vibrando en su mente, calentando su cuerpo, inundando su ropa interior. Aunque no la hayas tocado, tú ya sabes que el susurro tiene poder. Pero si lo usas en el momento equivocado, pierde toda su magia. El verdadero impacto de un susurro no está solo en lo que dices, ni en cómo lo dices, sino en cuándo lo dices. Y eso, amigo, es lo que marca la diferencia entre un hombre que simplemente habla y uno que enciende el fuego sin usar las manos. Primero, escúchame bien. El deseo necesita espacio. Necesita tensión acumulada. Necesita momentos de espera. Y si tú aprendes a leer la situación, a detectar esa tensión no resuelta, ese momento en que ella ya está encendida por dentro, pero aún mantiene la compostura, entonces, y solo entonces, es cuando tienes que acercarte. No cuando recién empiezan a hablar. No cuando estás intentando impresionarla. No cuando hay ruido o distracciones. El susurro mata cuando hay silencio. Cuando hay tensión. Cuando hay cercanía emocional. Por eso, el mejor momento es ese. En el que estás tan cerca, que puedes oler su perfume. Cuando sus ojos ya no te miran directamente. Porque le da vergüenza. Cuando sonríe bajito. Cuando baja la voz. Cuando empieza a jugar con su cabello o su ropa. Ahí es. Ahí es cuando su cuerpo ya está receptivo. Y tú lo sientes. Hay un espacio invisible entre ustedes, que ya no se puede sostener más. Ahí no hablas. Te acercas. Lento. Con intención. No invadiendo. Sino dominando el aire que los rodea. Te inclinas hacia su oído. Pero no directamente. Lo haces despacio. Como si fueras a decirle un secreto. Como si lo que vas a soltar fuera tan peligroso que no puede escucharlo nadie más. Y justo antes de hablar, usas tu respiración. ¿Sabías que la respiración es más erótica que las palabras? Respira suave, pero audible. Deja que sienta ese aire caliente, rozándole el cuello. Eso ya la empieza a mojar. Porque no es solo el sonido. Es la vibración. Es la temperatura. Es la intención. Y cuando ya estás ahí, a centímetros, sin tocarla, le dices algo que no se espera. No digas su nombre. No digas frases clichés. Dile lo que estás sintiendo, pero díselo como si fueras a pecar. Si supieras lo que quiero hacerte en este momento. Tu voz me calienta más de lo que imaginas. Voy a tener que contenerme, porque si no, te tomo aquí mismo. No lo digas rápido. Haz pausas. Alarga las palabras. Deja que cada una le entre por el oído, como una gota caliente. Y después, te callas. Sí. No termines con una risa. No busques reacción inmediata. No expliques. Solo te alejas lentamente, como si nada. Y ella se va a quedar ahí, paralizada, con el cuerpo erizado, con las piernas flojas, con la cabeza girando. ¿Y sabes qué es lo peor para ella? Que no lo puede contar. No puede explicárselo a sus amigas. No puede repetirlo en voz alta. Porque no fueron solo las palabras. Fue tu tono, tu cercanía, tu respiración, tu energía. Fue el hecho de que la atravesaste sin tocarla. Ahora, cuando ella se quede sola, su mente va a reproducir esa escena. Una y otra vez.
Va a buscar esa voz, esa frase, ese aire caliente en su oído. Y sin que tú estés ahí, su cuerpo va a mojarse. Porque lo que sembraste no fue una conversación. Fue un estímulo profundo, que se ancla en sus sentidos. Y ese susurro, esa pausa, ese control absoluto, va a perseguirla. Hasta ahora ya entendiste cómo preparar el terreno, cómo acercarte, cómo usar el silencio, cómo decir una frase al oído, y dejarla mojada sin siquiera rozar su piel. Pero ahora vamos un paso más allá. Porque si sabes dominar el momento, puedes hacer que no solo se excite, sino que sienta que le perteneces. Sin haberla tocado, sin haberla besado, sin haber hecho absolutamente nada físico. Eso es lo que llamo el mando invisible. Es cuando tú manejas la conversación, el ritmo, la energía, de tal forma que ella entra en tu juego sin resistirse. Y lo más salvaje de todo, ni siquiera se da cuenta de que está cediendo. Empieza con algo simple. El control de tu tono. La mayoría de hombres habla plano. Siempre al mismo nivel. No marcan diferencias entre lo casual, lo profundo, lo provocador. Pero cuando tú decides subir o bajar el tono, en los momentos clave, ella reacciona como si hubieras tocado su cuerpo. Por ejemplo, estás hablando normal, bromeando, riendo, como si nada. Y de pronto, la miras y dices, en tono mucho más bajo, más pausado, más íntimo. Ahora mismo estoy pensando en cosas que no debería. Y después sigues como si nada. Eso es un gancho mental. Es un disparo al subconsciente. Porque le estás rompiendo el patrón. Y cuando se rompe el patrón, el cuerpo reacciona. ¿Y qué hace ella? Se ríe nerviosa. Se toca el cuello. Cruza las piernas. Desvía la mirada. Pero ya entró. Ya está dentro de tu frecuencia. Porque su cuerpo acaba de recibir una orden. Prepararse. Y si tú continúas con ese juego, si cada cierto tiempo bajas el tono, te acercas sutilmente, metes una frase provocadora, y vuelves al tono neutral, empiezas a controlar su estado emocional, como si fueras un director de orquesta. Y ella no lo nota. Cree que está conversando. Pero en realidad está siendo guiada, manipulada, seducida, acelerada y detenida, a tu ritmo. Eso, amigo, es dominio mental. Ahora, para que funcione aún más fuerte, debes usar tus pausas como parte del mensaje. ¿A qué me refiero? No hables como un narrador. Habla como si cada palabra te quemara los labios. Como si cada frase fuera tan peligrosa que necesitas un segundo para soltarla. Por ejemplo, dile algo como, tú, no deberías mirarme así. Porque si lo sigues haciendo, no me voy a poder contener. Pero no lo sueltes todo de golpe. Pausa entre cada parte. Mírala mientras lo dices. Respira lento entre palabras. Y al final, no la mires a los ojos. Mira su cuello. Mira sus labios. Hazle sentir que ya la estás desnudando con la voz. Y ahí, ella se rompe. No lo va a mostrar. Va a disimular. Pero su cuerpo ya está caliente. Mojado. Inquieto. Y sin que tú la toques, sin que ella lo admita, ya estás dentro de ella. No físicamente. Psicológicamente. Y eso es aún más poderoso. Porque el cuerpo responde a lo que la mente ordena. Y si tú tomas control de su mente, con tu voz, con tu ritmo, con tus frases, su cuerpo se prepara para ti. Aunque no lo entienda. Aunque lo niegue. Aunque intente resistirse. Y cuando llegue el momento de tocarla, cuando por fin la tengas entre tus manos, su cuerpo va a reaccionar. Como si ya la hubieras poseído muchas veces. Porque lo hiciste. Con la voz. Y esa sensación. Ese no sé qué me pasa contigo. Ese nunca me había sentido así. Ese solo contigo pierdo el control. Es el resultado del mando invisible. Tú entraste sin permiso. Y ahora ella no puede sacarte. Ya lograste que escuche tu voz.
Ya hiciste que tu susurro le erizara la piel. Ya entraste en su ritmo. Y su cuerpo está respondiendo a cada palabra tuya. Pero hay algo aún más poderoso. Algo que muy pocos saben hacer. Quedarte en su cabeza después de que te fuiste. Y para eso existe una técnica brutal. El eco psicológico. ¿Qué es eso? Es cuando usas una frase, una palabra, un tono específico, de tal forma que se repite en su mente, como un gemido mental, que no puede detener. No importa si está sola, si está con sus amigas, si está en la ducha, en su cama, o en una cita con otro. Esa frase que tú le susurraste, sigue ahí, repitiéndose, rozando su oído, deslizándose por su cuello, bajando por su pecho, aunque tú ya no estés. Y eso, la moja sin que nadie la toque. Ahora bien, ¿cómo se genera ese eco? Primero, necesitas elegir una frase con peso emocional o físico. Una que no sea genérica. Una que no suene como algo que cualquier tipo podría decir. Tiene que ser tuya. Personal. Irrepetible. Frases como: tu olor me está volviendo loco. Voy a hacer que gimas sin siquiera quitarte la ropa. No sé cuánto más pueda aguantar sin devorarte. Pero no basta con decirla. Tienes que sembrarla. Y eso se logra con 3 movimientos clave. 1. Decirla solo una vez. No repitas la frase. No la expliques. No la complementes. Solo la sueltas y te callas. 2. Decirla con el tono más bajo de todo el encuentro. Más que cualquier otra palabra que hayas dicho. Como si le hablaras desde el fondo de tu deseo. Como si le confiaras un secreto que no debería escuchar. 3. Alejarte inmediatamente después de decirla. Sin buscar su reacción. Sin mirarla. Sin esperar respuesta. Y ahí sucede algo poderoso. Su cuerpo quiere reaccionar. Pero tú ya no estás ahí. Entonces esa frase se queda suspendida. No se resuelve. No se completa. No se elimina. Y empieza a repetirse. Primero en su oído. Después en su respiración. Y luego, en su zona más íntima. Porque el deseo necesita espacio para crecer. Y tú, al soltar esa frase y desaparecer, le diste espacio para que esa frase se expanda. Ahora cada vez que ella esté sola, su mente va a activar ese recuerdo. Y no solo la frase, sino todo el contexto. Tu tono, tu respiración, tu mirada, tu energía, y el calor que sintió sin que la tocaras. Eso es lo que hace que se moje con solo pensarte. Porque tu voz se convirtió en una sensación. No un recuerdo, una reacción. Y lo mejor, no puede quitárselo. Porque entre más lo intente, más vuelve. Porque es como una canción pegajosa, pero en forma de deseo. Una melodía sexual, que empieza a sonar en su mente. Cada vez que cierra los ojos. Cada vez que escucha una voz parecida. Cada vez que alguien le habla al oído. Y no eres tú. Y ahí es cuando te vuelves insuperable. Inolvidable. Irreemplazable. Porque otros pueden tocarla. Pero tú, eres el único que dejó su voz dentro de ella. Ese es el verdadero poder del susurro. No solo la excitas en el momento. La persigues cuando está sola. La mojas cuando nadie la está tocando. La dominas a la distancia. Y eso, amigo, es un arte que solo los hombres con presencia, con control y con intención saben manejar. Ya lograste algo que la mayoría ni siquiera imagina. Lograste que tu voz se quede dentro de ella. Que se moje con el recuerdo de un susurro. Que su cuerpo se active solo con cerrar los ojos. Pero aún hay un paso más poderoso. Porque una cosa es excitarla con tu voz, y otra muy diferente es hacer que se vuelva adicta a ella. ¿Y qué pasa cuando una mujer se vuelve adicta a tu voz? Te busca. Te escribe. Te llama. Te ofrece su cuerpo. No puede contenerse. Y lo mejor es que no lo hace por lógica. No lo hace por decisión. Lo hace porque su cuerpo la obliga. Y eso, amigo, es cuando ya no eres un hombre más en su vida.
sino un detonante de placer grabado en su sistema. ¿Cómo se logra? Con algo que muy pocos hombres dominan. La consistencia emocional. Sí, suena raro. Pero escúchame bien. Una mujer no se vuelve adicta a una sola frase. Ni a una sola noche. Ni a un gemido. Se vuelve adicta a la sensación que solo tú le provocas. Una sensación que no encuentra en ningún otro lado. Una mezcla de calma, peligro, tensión, deseo y entrega. Y esa sensación debe repetirse. No igual. No en las mismas frases. Pero sí en la misma energía. Cuando cada vez que te acercas, ella siente lo mismo. Ese calor en el vientre. Esa humedad sin contacto. Esa presión en el pecho. Entonces empieza a asociarte con algo más fuerte que el sexo. El alivio. Sí. Porque tú no solo la excitas. Tú la liberas. Tu voz la hace rendirse. Olvidar el control. Salirse del mundo. Y eso es adictivo. Porque mientras otros hombres la aburren con palabras, con frases repetidas, con actitudes previsibles, tú solo necesitas acercarte y decirle algo al oído, para que su cuerpo vuelva a necesitarte. Y cada vez que se siente estresada, vacía, inquieta, caliente, pero sola, su mente le susurra tu voz. Y ahí empieza el ciclo. Porque la adicción no se forma en el momento del placer. Se forma en la ausencia. Cuando ella no está contigo. Pero su cuerpo sigue recordándote. Cuando intenta distraerse, pero todo le recuerda esa frase. Esa respiración. Ese tono. Y entonces se rinde. Te escribe. Te busca. Te dice cosas como: no sé qué me pasa contigo. No puedo dejar de pensar en lo que me dijiste. Solo contigo me siento así. Y tú no corres. No respondes al instante. No celebras. Solo mantienes la calma. La presencia. El poder. Le contestas con una frase aún más profunda. Lo que te pasa es que ya soy parte de ti. Y ahí. La tienes. Porque no solo se moja con tu voz. Ahora la necesita. No por lujuria. Por dependencia emocional y sensorial. Porque tú activaste algo que no sabía que tenía. Y lo más brutal de todo. No puede conseguirlo con nadie más. Puede intentar salir con otros. Puede acostarse con alguien. Puede fingir que lo superó. Pero cuando esté sola. Cuando la noche esté en silencio. Cuando vuelva a tocarse. Va a cerrar los ojos. Y en su mente. Vas a estar tú. Y no por lo que hiciste. Sino por lo que le dijiste. Por cómo se lo dijiste. Por la voz con la que la marcaste. Esa es la diferencia entre un hombre normal y uno que deja huella con cada susurro. Aquí es donde ya no hay vuelta atrás. Ella ya mojó las sábanas recordando tu susurro. Ya se tocó sola pensando en esa frase. Ya te escribió sin poder evitarlo. Ya se entregó más de una vez. Sin entender que la domina tanto. Pero ahora es cuando tú la llevas al siguiente nivel. Donde no solo excita su cuerpo. Nubla su mente. Y la conviertes en una mujer. Que deja de pensar cuando tú estás cerca. Y lo más brutal. Ella lo siente. Se da cuenta. Pero no puede detenerlo. ¿Cómo llegas a este punto? Entendiendo algo que casi ningún hombre sabe. Una mujer se entrega primero por emoción. Pero se vuelve adicta cuando se le apaga la mente. Y tu voz puede apagar su mente. Si sabes cómo usarla con intención. No se trata de hablarle como si la estuvieras hipnotizando. Tampoco de repetir frases como un robot. Se trata de construir una experiencia sensorial. Tan intensa. Tan envolvente. Que cuando tú hablas, ella deja de razonar. Y eso comienza desde lo más básico. El ritmo. Sí, el ritmo de tus palabras. De tus pausas. De tu respiración. Cuando tú le hablas con un ritmo suave, constante, envolvente. Ella entra en un estado de atención profunda. Su cerebro baja la defensa racional. Y se activa el cuerpo. La piel. Los impulsos. La respuesta sexual. ¿Has notado que a veces una mujer se queda callada?
Cuando la estás provocando con palabras, no es que no quiera responder. Es que ya no puede pensar. Está en trance. Y si tú entiendes eso, y lo provocas de forma consciente, puedes hacer que cada palabra tuya se convierta en una orden silenciosa. Cierra los ojos. No digas nada. Solo siente. Frases así, dichas en tono bajo, a centímetros de su oído, con la respiración justa, con una mirada firme, apagan su mente como un interruptor. Y ella entra en un estado de entrega absoluta. No porque confíe, no porque lo piense, sino porque ya no puede resistirse. Es como si tu voz entrara en su sistema, como un comando. Y entonces, tú le hablas al oído y le dices, no pienses, solo siente cómo se te acelera el corazón. No intentes entender, porque tu cuerpo ya me está rogando sin palabras. Solo escucha mi voz, y déjate llevar. Y en ese momento, ya no existe nadie más. Ni sus dudas, ni su orgullo, ni sus miedos. Solo tú, tu voz, tu energía, tu dominio. Y si llegas a tocarla en ese instante, su cuerpo reacciona como si la hubieras poseído por completo. Porque ya la tienes. Pero no solo en sus caderas. En su espalda. En su cuello. La tienes en su mente. Y eso es más poderoso que cualquier otra cosa. Porque las caricias se olvidan. Pero cuando un hombre la domina desde adentro, desde lo que siente, cuando escucha su voz, eso queda para siempre. Y ahí es donde tu voz se convierte en una droga que no puede dejar. En un fuego que no se apaga. En una presencia que la sigue. Aunque estés a kilómetros. Ella puede estar en otra cama. Con otro tipo. En otro lugar. Y aún así, recordar cómo le hablaste. Cómo le dijiste ese no digas nada. Cómo le susurraste lento. Cómo la llevaste hasta el borde. Sin tocarla. Y eso no lo puede borrar. Ya hiciste todo. La preparaste. La leíste. La dominaste sin tocarla. La mojaste con tu voz. La hiciste temblar con solo una respiración al oído. Ella ya no es la misma. Su cuerpo ya te pertenece. Y su mente ya está atada a tu tono. A tus pausas. A ese ritmo que la desarma. Pero ahora, para cerrar este juego como un verdadero hombre alfa, vas a dejarle una marca invisible. Una frase. Una sola. Pero dicha con tal precisión, con tal energía, con tal dominio, que su cuerpo la va a repetir cada vez que esté sola. Y cada vez que la escuche, va a mojarse sin entender por qué. Para eso, tienes que elegir el momento exacto. No es cuando ella está hablando. No es mientras ríe. Es cuando se queda en silencio. Cuando baja la mirada. Cuando su cuerpo ya está inquieto. Pero tú aún no la tocas. Ahí te acercas. No rápido. No de golpe. Te tomas tu tiempo. La miras. Respiras cerca de su cuello. Y al oído, con la voz más baja y caliente que tengas, le dices algo que la desarme. Algo como: no voy a tocarte todavía, pero tu cuerpo ya me está rogando. ¿No tienes idea de lo que puedo hacerte? Solo con mi voz. Esta noche, aunque no te vea, sé que vas a pensar en mí, cuando te toques. Y luego, no digas más. No expliques. No mires. Solo te alejas. Porque ahí no necesitas comprobar nada. Ya la rompiste. Y ella se va a quedar con eso. Con la frase. Con la voz. Con la sensación. Va a repetirlo en su mente. Va a morderse los labios. Va a cerrar los ojos. Y lo peor, para ella, es que no va a poder explicarlo. Ni olvidarlo. Ni compararlo. Porque otros le pueden decir cosas sucias. Otros pueden intentarlo. Pero nadie le va a hablar como tú. Porque tú no susurras para excitar. Tú susurras para dominar. Para dejar una huella. Para hacer que se abra. Sin tocarle la ropa. Y esa es la diferencia entre un hombre más. Y uno que se queda en su piel. Para siempre.
Muchos creen que el poder está en las caricias, en el cuerpo, en el contacto físico. Pero tú ya sabes que no. El verdadero dominio empieza con el silencio y se activa con un susurro. Porque cuando un hombre domina su voz, domina su presencia. Y cuando domina su presencia, puede hacer que una mujer se moje con una sola palabra. Hazlo bien. Hazlo lento. Hazlo con intención. Y ella no solo va a temblar, va a rogar que no te calles nunca. ¿Te gustó este secreto? Suscríbete. Lo que viene después va a hacer que no pueda dejar de pensar en ti.